Hola y bienvenido nuevamente a este canal. En este video vamos a explicar cómo llevar un control de versiones de código fuente mediante el entorno de desarrollo BlueJ. Antes de entrar en materia, es importante revisar este meme que es muy común en redes sociales. El meme nos muestra que en la medida en que va pasando el tiempo y vamos avanzando en algún proyecto o en algún trabajo, vamos guardando los diferentes documentos que se generan con nombres diferentes hasta que quede el último documento, el documento definitivo. Sin embargo, esta estructura de llevar un control de cambios, un control de versiones, no es una estructura apropiada, y menos es la estructura en el mundo de la ingeniería del software, en el mundo del desarrollo de software, de la tecnología, de la computación. Lo apropiado es llevar un esquema un poco más estructurado, como el que aparece en esta otra imagen, en el que comenzamos con una versión inicial y esa versión va teniendo diferentes avances, diferentes cambios, y dependiendo del tipo de cambios las vamos numerando como la versión 1.1, la 1.1.1 o la 1.2 o la 1.3 y así sucesivamente hasta que tengamos una versión final. Y en realidad en ocasiones no hay una versión final, simplemente hay diferentes versiones del proyecto que estamos desarrollando. Ustedes pueden, por ejemplo, apreciar, si revisan Google Chrome como ejemplo, podrían revisar cualquier otra cosa, que en este momento la versión de Google Chrome es la versión 85.0.4183.102. Lo que significa es que Google Chrome ha venido cambiando de versiones. El nombre del aplicativo, el nombre del software, el nombre del documento sigue siendo el mismo. No manejo varios nombres. Lo que tengo son diferentes versiones. Y para eso es importante utilizar una herramienta de control de versiones. Entonces, en el caso de los documentos, podríamos utilizar Google Drive. Google Drive y cualquier otra herramienta en la nube nos permite llevar controles de versión de cualquier tipo de documento. Y para el caso específico del software, el código fuente, hay muchas herramientas. Dentro de ellas, por ejemplo, se encuentran Mercurial, Bazaar, Subversion y GitHub. Y en este momento, GitHub es una de las herramientas que más se utiliza. En nuestro caso, la herramienta de desarrollo BlueJ permite controlar versiones tanto con Subversion como con GitHub. ¿En qué consiste el control de versiones entonces? Consiste en que tenemos un repositorio principal de documentos o un repositorio principal de código fuente, un repositorio principal de proyectos y los diferentes miembros del equipo de trabajo, los diferentes desarrolladores van haciendo modificaciones al proyecto y las van registrando. Y cada una de las modificaciones que ellos realizan se convierte en una versión. Así como hay herramientas a nivel de servidor, repositorios, también hay herramientas a nivel de cliente. Las personas que utilizaron Subversion hace muchos años y que ahora migraron a utilizar GitHub, conocieron una herramienta que sigue vigente, que es la herramienta Tortoise o Tortoise. Esta herramienta permite utilizar control de versiones no solo en Subversion, sino que hoy en día también permite llevar control de versiones con GitHub. Pero además las personas que hoy en día utilizan GitHub como control de versiones utilizan mucho la consola de comandos y suelen llevar el control de versiones simplemente mediante la consola. Hay muchas otras herramientas. En la práctica, cuando se desarrolla software, normalmente uno utiliza un entorno de desarrollo integrado, un IDE, y el IDE, por lo general, ofrece herramientas para controlarse al repositorio de versiones y para llevar un control de versiones. Entonces, usted lo puede hacer en NetBeans, lo puede hacer en Sublime Text, lo puede hacer en IntelliJ IDEA, lo puede hacer en PyCharm, y en nuestro caso vamos a mostrarles cómo hacerlo en BlueJ. Entonces, ustedes van a tener que crear por su cuenta un usuario y una contraseña en GitHub. El proceso de hacerlo es muy sencillo, no vamos a explicar eso en el video. Vamos a asumir que usted ya inició sesión y vamos a explicar cómo crear un repositorio de código fuente en GitHub para Java y luego cómo desde BlueJ me puedo conectar a ese repositorio, comenzar a desarrollar, a guardar los cambios y después de haber guardado los cambios, ver el histórico de los cambios, o sea, ver el control de versiones profesional en lugar del control de versiones inapropiado del meme. Entonces vamos a pasar a la parte práctica, cambiemos de ventana a pantalla completa y continuemos. Después de haberse registrado en GitHub, lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña, de acuerdo al registro que realizamos previamente. Cuando iniciemos sesión,
Normalmente si su usuario es nuevo, no va a tener ningún tipo de repositorio, pero va a tener la opción de conectarse, de crear un nuevo repositorio. Si usted lo desea, puede ir en el menú principal a la opción Mis repositorios, y en esa opción tengo todos los repositorios creados. Lo primero que tenemos que hacer es crear un repositorio. Yo voy a decirle nuevo repositorio. Él me pide un nombre para el repositorio. Yo lo voy a llamar video git BlueJ. Me indica si quiero que el repositorio sea público. Yo les recomiendo que lo dejen público. Si quieren, usen las opciones de repositorio privado, pero en algunos casos tienen que usar una versión avanzada de GitHub y en otros casos tienen que pagar. Usen la versión pública. Marquen la opción de agregar un archivo léame. Marquen la opción de ignorar algunos archivos y escojan la plantilla de Java o del lenguaje de programación que ustedes vayan a usar. En este caso, la plantilla de Java lo que permite hacer es ignorar algunos archivos que no necesito cuando creo proyectos en BlueJ, en cualquier otro entorno de desarrollo para Java. Y finalmente escojan la opción de seleccionar una licencia. Recomendamos una licencia abierta. En este caso seleccionen la opción GNU, pero pueden usar cualquier otro tipo de licencia y para eso en el semillero Silos pueden comenzar a conversar con los compañeros sobre ese tema de las licencias. Ya tengo todo, simplemente le digo crear el repositorio y automáticamente GitHub va a crearme en la nube un repositorio. Ya tengo mi repositorio. Ahora es necesario que le agregue a mi repositorio un archivo en Java. Si yo no le agrego a mi repositorio un archivo en Java, en el caso de BlueJ, no voy a poderme conectar para usar el repositorio. Entonces le digo agregar un archivo, le digo que cree un nuevo archivo, me pide un nombre para el archivo, yo voy a decirle que se llame init.java y en ese archivo voy a colocar simplemente un código simple de Java, public class init y nada más. Repito, es necesario crear un archivo de Java para que BlueJ asimile el repositorio como un proyecto de código en Java, si no, no va a funcionar. Entonces creamos ese archivo de ejemplo. Hay un comentario que podemos colocar acerca de por qué creamos este archivo. Pueden dejarlo en blanco, voy a colocar acá inicializar en Java, proyecto BlueJ y GitHub. En las buenas prácticas siempre es recomendable que ustedes coloquen un comentario donde se explique de qué se trata el cambio que acabaron de hacer. Y le decimos que guarde los cambios. Él guarda los cambios de manera automática y aquí ya tengo mi proyecto. Con este proyecto ahora ya puedo ir a BlueJ. Para ir a BlueJ debo copiar la dirección del repositorio. Entonces copio la dirección del repositorio y ahora vamos a cambiar a pantalla completa en BlueJ para desde BlueJ conectarnos a este repositorio. En BlueJ podemos ir al menú herramientas. En el menú herramientas van a encontrar una opción Team. Si está en español debe aparecer como control de versiones o trabajo en equipo. Y allí les aparece la opción Checkout Project. En la opción de Checkout Project se pueden conectar al proyecto, entonces pegan la dirección del repositorio de su proyecto en GitHub, escriben la contraseña de su usuario, el usuario, la contraseña, es recomendable chequear la conexión está correcta, y ahora le podemos decir aceptar. BlueJ nos pide qué nombre le vamos a colocar a nuestro proyecto en nuestro computador para guardar el proyecto remoto que está en el repositorio. Yo voy a llamarlo ejemplo, video, git, BlueJ y le digo aceptar. BlueJ se conecta al repositorio, descarga el proyecto y ya lo tenemos. El mismo archivo init.java que habíamos mostrado previamente, ahora lo tenemos acá. Ustedes pueden observar que aparecen ahora unos botones nuevos en la parte izquierda. Entonces yo puedo pulsar el botón status. El botón status nos informa cuáles son los diferentes archivos del repositorio y en qué estado se encuentran. Por ejemplo, un archivo que hay nuevo es un archivo que se llama diagram layout, que es un archivo que BlueJ crea con información acerca de mis clases, de cómo se organizan mis clases en la pantalla. Yo puedo ahora modificar el código fuente, entonces acá puedo colocar un método, public void prueba, y le digo compilar.
Puedo ver nuevamente el status y aquí aparece en la información de status que el archivo init.java se modificó. También podemos acceder al status desde el menú Tools, Team, Status. Además, los botones que aparecen en la parte izquierda también aparecen en el menú. Nos aparece la opción de Update. La opción de Update permite que nos actualicemos a los cambios que se hagan en el repositorio. Y la opción Commit Push permite que nuestros cambios en nuestro computador se guarden en el repositorio. Entonces, si otro desarrollador hizo un cambio y le decimos Update, automáticamente los cambios de ese desarrollador se van a reflejar en mi computador. Y si yo le digo commit, los cambios que acabo de hacer se van a reflejar en el repositorio. Entonces voy a decirle commit, le escribo una explicación del cambio, entonces le digo cambio de prueba, le digo commit, ya hice el cambio, le digo push. Esta terminología de commit y push la pueden profundizar posteriormente leyendo acerca de GitHub y ya quedaron los cambios realizados. Ahora puedo en el menú herramientas, Team, mirar el historial del proyecto y observen el historial del proyecto. Cuando creé el repositorio la primera vez, cuando inicialicé el repositorio con el archivo inicial y los cambios que acabo de hacer. Si ahora analizo cuál es el estado de mi proyecto, me dice que todos los documentos tienen un estado normal, no se encuentran modificados, entonces no necesito hacer ningún tipo de cambio. Ahora puedo regresar al sitio web y verificar que en el sitio web del repositorio en GitHub, estos cambios que yo acabo de hacer en mi computador realmente se hicieron. Entonces, en este caso le acabo de hacer un tercer cambio, borré un espacio en blanco, le voy a decir compilar, si le digo status, aquí aparece el cambio y vamos a revisar en el repositorio, en el sitio web de GitHub y nos daremos cuenta que el cambio que ya guardé se refleja y que este último cambio que acabo de hacer todavía no se refleja. Entonces vamos a regresar ahora al otro sitio y ya nuevamente miramos en BlueJ la parte final. Vamos a actualizar el repositorio en la página, vamos a decirle que actualice la página. Actualizamos la página y entonces acá nos muestra que hace unos minutos se hizo un cambio en este archivo. Si entramos al archivo, nos daremos cuenta que se hizo el cambio, se agregó el método. Y observen que el espacio en blanco que se había quitado en BlueJ no aparece. Y aquí aparece todo el histórico de cambios que se le ha hecho al archivo. Aparece qué usuario lo hizo. Yo puedo regresar aquí al home del repositorio y pueden haber varios usuarios participando. ¿No? Entonces, eso es básicamente, vamos a mirar de nuevo en BlueJ el proyecto y vamos a agregar archivos nuevos al proyecto para mirar lo que ocurre con los cambios y regresamos de nuevo aquí al repositorio. Entonces, si le damos status, el archivo fue modificado. Voy a venir acá y veo que el archivo está modificado. ¿Bien? Vamos a agregar otro archivo, vamos a agregar otra clase. Vamos a decirle clase 2. Compilemos esa clase sin hacerle ningún tipo de cambio. Agreguemos otra clase, digámosle clase 3. Compilemos. Vamos a colocar una relación de herencia entre la clase 3 y la clase 2. ¿No? Le decimos compilar, le decimos status y aquí aparece en el status los diferentes cambios que hay pendientes. Entonces desde BlueJ, nuevamente yo puedo decirle commit push. Le digo otro cambio. Le hago el commit, él me pregunta que si quiero hacer commit al diagrama, cuando hago cambios en el diagrama de UML, puedo guardar los cambios. Entonces, por ejemplo, este init estaba inicialmente acá, yo puedo moverlo y quedan guardados los cambios. Voy a decirle que sí, que él haga cambios al diagrama, le digo commit, le digo push, y ya quedaron guardados los cambios en el repositorio. Si vengo a mirar en herramientas y miro el historial de cambios, entonces acá en el historial de cambios puedo ver todos los cambios del proyecto desde que se creó hasta el último cambio que he hecho. Ahí aparecen todos los cambios que realicé. Si los cambios los han hecho varios usuarios, yo puedo filtrar por usuarios. Si los cambios son sobre varios archivos, yo puedo filtrar sobre archivos. Entonces yo quiero mirar los cambios de init. Init tiene 3 cambios.
Quiero mirar los cambios de la clase 2, tiene uno solo. Quiero mirar todos los archivos. Quiero mirar solamente los cambios de Milton, en este caso pues son todos los cambios que he hecho de ejemplo, pero cuando manejo proyectos con varios usuarios, se reflejan los cambios en el proyecto. ¿Bien? Entonces vamos a regresar nuevamente al sitio web de GitHub para revisar en el repositorio que estos cambios efectivamente se reflejan. Actualicemos nuevamente la página y al actualizarla aparece la clase 2 y la clase 3. Entonces la última prueba que queremos hacer en este video es desde el repositorio vamos a crear otra clase y luego en BlueJ vamos a decirle que se actualice. Vamos a decirle aquí que agregue un nuevo archivo. Vamos a decirle que sea una clase 4. Digámosle acá que esta es la clase 4. Solo coloquemos eso. Guardemos aquí los cambios. Ejemplo para hacer update desde BlueJ. Le decimos que guarde los cambios. Aquí ya aparece la clase 4. Cometí un error. Olvidé colocarle la extensión .java a esta clase. ¿Listo? Entonces vamos a modificar el nombre del archivo. Digámosle clase 4.java. ¿Listo? Le decimos cambio de extensión a .java. Le decimos que guarde los cambios. Ya quedaron guardados los cambios. Entonces ya la clase se llama clase 4.java. Y ahora vamos a ir nuevamente a BlueJ y desde BlueJ le vamos a decir que se actualice. De manera que esta clase 4 que creé desde el repositorio y que pudo haber creado otro desarrollador desde su computador en BlueJ, se actualice a mi repositorio en mi computador. Entonces volvamos a BlueJ. Desde BlueJ podemos escoger la opción de Tools Team y en la opción de Tools Team podemos mirar el historial del proyecto. Al mirar el historial del proyecto, entonces nosotros podemos ver los diferentes cambios que nosotros hemos hecho. ¿No? Podemos en el menú Tools, Team, Status, mirar el estatus del proyecto y entonces al mirar el estatus del proyecto, si le decimos refrescar, él refresca y nos muestra que la clase 4 es nueva, que fue actualizada. Como la clase 4 fue actualizada, tenemos que actualizarnos para que nos aparezca a nosotros. Entonces le podemos decir update. Cuando le decimos update, entonces le decimos que se actualice y aparece la clase 4. Aquí ya aparece la clase 4. Podemos ver el código de la clase 4, es un código muy simple. Podemos colocarle una relación de herencia para que la clase 3 también herede de la clase 4 y no de la clase 2. En este caso Java no permite herencia múltiple. Le decimos compilar y miramos el estatus y en el estatus ahora vemos que se hicieron unos cambios. Se hicieron cambios en la clase 3 en la diagramación y ya tenemos actualizada la clase 4. Y entonces ya podemos hacerle comida a los cambios. Le decimos aquí cambio final del video de ejemplo. Decimos commit. Luego le decimos push para que se publiquen los cambios en el repositorio. Quedaron publicados. Y ahora podemos mirar el historial del proyecto. Entonces en el historial del proyecto podemos apreciar los cambios que se han hecho al proyecto. Entonces creé el proyecto, lo inicialicé, le hice un cambio sencillo desde BlueJ, le hice un segundo cambio desde BlueJ, hice un tercer cambio desde BlueJ, perdón, este tercer cambio no fue desde BlueJ, fue el que hicimos desde el repositorio cuando creamos la clase 4. Y acabamos de hacerle una modificación a nuestro código, que son los últimos cambios que desarrollamos. Entonces ahí están las diferentes versiones que se generan. Eso es básicamente lo que queríamos explicar en este video. De aquí en adelante ya queda que ustedes comiencen a trabajar y a trabajar en equipo, utilizando Java, utilizando BlueJ, utilizando GitHub. De manera que desde sus primeros semestres hagan desarrollo de software muy profesional, con control de versiones, con herramientas avanzadas, y en la medida en que ustedes hagan proyectos cada vez más sofisticados, luego podrán subirse a la nube y desarrollar aplicaciones de mucha más envergadura y mucho más interesantes para todos. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos en próximos videos.